Hola, veremos ahora un tema denominado diseño de la interacción. ¿Qué es diseño de la interacción y qué nos ocupa hoy? Y primero, ¿qué es interacción? Interacción es la relación o la comunicación y todos los procesos que se producen entre un usuario o los usuarios y un dispositivo o un sistema interactivo. Así lo define Alan Dix. Entonces, bueno, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues diseñar esa interacción entre los usuarios. Hay una serie de conceptos claves como por ejemplo el dominio, que es el área de trabajo en el cual vamos a estudiar y crear ese diseño interactivo. Por ejemplo, vamos a hacer un programa de diseño gráfico. Luego el objetivo es lo que queremos conseguir, por ejemplo, pues crear un rectángulo o un triángulo rojo sólido, por ejemplo, de un color X. Y la tarea, que sería la tarea del usuario, que es cómo lo hace, en términos de operaciones, en términos de acciones. Por ejemplo, para poder hacer ese dibujo hay que seleccionar una determinada herramienta en el programa de diseño, hacer clic sobre el triángulo, arrastrarlo y hacer el diseño, ¿vale? Esos serían algunos de los conceptos claves que según Alan Dix debemos considerar para diseñar una interacción. Bien, la interacción ha ido acompañada de la evolución de las interfaces. Aquí podemos ver, por ejemplo, la interfaz del ordenador ENIAC, ¿vale? Pero luego estas interfaces han ido evolucionando desde la interfaz gráfica de línea de comando, la interfaz de línea de comando, la interfaz gráfica de usuario, la interfaz natural, y ahora estamos hablando también ya de interfaces orgánicas del usuario. Bueno, esto representa una gran evolución y lo iremos viendo en este tema. Uno de los padres de la interfaz gráfica es Bill Atkinson, que diseñó justamente la interfaz gráfica para Lisa y escribió todo lo que es la parte del escritorio, el administrador de eventos y también toda la parte de menús allá por los años 80 para Mac con Steve Jobs. Y para poder también manipular una interfaz gráfica y para poder interaccionar, además del teclado, fue un paso más allá con la creación del ratón, que también, bueno, se tuvo que dar ese paso en la creación de ratones. Los ratones pues han ido evolucionando también, en determinados prototipos. Aquí podemos ver algunos ratones de Microsoft, modelos creados por Bradley. Y allá por los finales de los 80, casi 90, se crea la disciplina o el área por Bill Murray de diseño de la interacción. Realmente allí nace, es cuando podemos ver los orígenes de este área, y hay institutos que se dedican a estudiar este diseño de la interacción. La interacción está en el medio de lo que es la interfaz de usuario y lo que sería la experiencia de usuario. Podemos decir que la interfaz sería lo que sucede en la pantalla o se dedica al artefacto en sí, la interacción al contacto del usuario con ese artefacto, y la experiencia es algo más que sucede es algo más amplio que le sucede al usuario interactuando con ese artefacto, ¿vale? Entonces, podemos ver de lo abstracto a lo concreto. El diseño de interfaces sería lo concreto, los elementos empleados en la interacción. El diseño de la interacción es el modelo de operación para esos productos operativos, con qué eventos, con qué acciones vamos a interactuar para lograr mejores experiencias de usuario. Y la experiencia de usuario es algo más grande, ¿vale? Que lo veremos luego, cómo vamos a hacer ese diseño de experiencia. Pero para
hacer un diseño de la interacción, según el modelo de Donald Norman, podemos ver que hay distintas etapas. Tenemos que pensar que Donald Norman define un modelo que se llama ejecución-evaluación, en donde el usuario, las 3 primeras partes son de ejecución. El usuario establece un objetivo para realizar, formula una intención, especifica las acciones en la interfaz y luego ejecuta la acción. Y ya lo siguiente es de evaluación. Percibe el estado del sistema, interpreta el estado del sistema y evalúa el estado del sistema respecto al objetivo de interacción que se planteó inicialmente, ¿vale? Ese sería el modelo de interacción de 7 etapas de Donald Norman. Pero Wilbur Planck, otro de los padres del diseño de la interacción, nos dice que un diseñador de la interacción se tiene que hacer 3 preguntas. Primero, ¿quiénes son nuestros usuarios, ¿no? Y serían las preguntas que tenemos que hacer en interacciones. ¿Cómo lo hago? ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Vale? Este ciclo de la interacción es lo que se debe representar, analizar y entender cuando hacemos el diseño de la interacción. También define lo que es un paradigma que nos sirve como patrón para esa interacción y lo define diciendo que es la forma en que las personas piensan sobre algo, ¿vale? Y que para el diseño de la interacción a veces hay, conflictos y dudas y se generan confusiones sobre los paradigmas que se están utilizando. Por ejemplo, una cuestión básica es qué piensan que es, por ejemplo, un dispositivo o un ordenador, ¿no? Entonces, él nos habla ya empieza a hablar de paradigma, ¿vale? Y también nos habla de un proceso de diseño de la interacción en donde tenemos que plantearnos una idea, crear metáforas a través de esa idea, modelarlo, mostrarlo, crear mapas de cómo vamos a mostrar ese modelo conceptual. También tenemos que pensar en los errores que se van a cometer, en qué escenario se va a realizar esa interacción, qué tareas se van a desarrollar o qué es lo que va a hacer el usuario y también cómo se va a llevar todo ese control del sistema. Son las distintas fases que se definen para lo que sería el diseño de la interacción. También podemos hablar de las 5 dimensiones del diseño de la interacción, que es un modelo útil para entender lo que implica diseñar interacción. Para una diseñadora, la diseñadora Gillian Crampton Smith, nos dice que existen 4 dimensiones a las cuales Kevin Silver añade una 5ª dimensión. Estas dimensiones son, primero, palabras. Las palabras, ¿qué palabras vamos a utilizar en las interacciones? Como por ejemplo, las etiquetas de los botones, que tienen que ser significativas y fáciles de entender. También deben comunicar información a los usuarios, pero no demasiada información para no abrumar al usuario. También la segunda dimensión es la dimensión visual o de representación visual. Se trata de elementos gráficos como imágenes, tipografía, iconos con los que los usuarios van a interactuar. Estos suelen complementar a las palabras utilizadas para comunicar la información a los usuarios. Una tercera dimensión son los objetos físicos y el espacio. ¿A través de qué objetos físicos los usuarios van a interactuar con el sistema? Con un portátil, con un ratón, con un touchpad, con un smartphone, con los dedos del usuario. ¿Dentro de qué espacio lo van a hacer? Por ejemplo, también si el usuario está, por ejemplo, en un tren lleno de gente mientras usa la aplicación con el smartphone o está sentado, por ejemplo, en un escritorio en la oficina navegando por ese sitio web. Todo esto afecta a la interacción entre el usuario y ese sistema interactivo o producto. También la 4ª dimensión es el tiempo.
Aunque pueda sonar un poco abstracta, se refiere principalmente a los medios que cambian con el tiempo, a las animaciones, a los vídeos, a los sonidos que refuerzan la interacción. El movimiento y los sonidos juegan un papel crucial para la retroalimentación visual y auditiva de las interacciones de los usuarios. Y también es motivo de preocupación la cantidad de tiempo que un usuario pasa interactuando con el producto. ¿Puede el usuario seguir sus progresos o reanudar la interacción un tiempo después? Nos debemos preocupar de ello cuando diseñamos la interacción. También la quinta dimensión sería la dimensión del comportamiento. Esto va a incluir las formas y las acciones que se realizan en el sitio o con el producto, cómo operan los usuarios, cómo trabajan los usuarios. En otras palabras, es cómo definir las interacciones con los productos. También incluye todo lo que sea feedback, reacciones, por ejemplo, las respuestas emocionales y esa retroalimentación que tenemos que tener con el usuario y con el producto. También les dejo más información si quieren consultar un vídeo sobre las dimensiones de la interacción y, como siempre, lecturas recomendadas y enlaces recomendados para que ustedes puedan profundizar en los conceptos que les acabo de comentar.